Buenas tardes, apreciados participantes. Hoy vamos a trabajar y a desarrollar la construcción de dos modelos de instrumentos de evaluación de competencias que nos servirán para evaluar el personal directivo y el personal docente de una institución. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque esa es la actividad que más desarrollamos nosotros dentro del campo educativo. Si estamos dentro de la gerencia educativa, si somos supervisores o directivos, siempre vamos a tener que evaluar a nuestro personal docente. Entonces, hoy quería traerles a cotación unos modelos de instrumentos y de competencias para que afiancemos el contenido de la unidad 2. Recordemos que uno de los aspectos críticos de la evaluación por competencias es el recoger las evidencias del evaluado, ¿verdad? A través del empleo de instrumentos, los cuales diseñamos para evaluarlos. Estas características deben ser idóneas, válidas y confiables. También quiero hacer referencia que recordemos que en la unidad 1 trabajamos sobre la temática y la conceptualización de lo que eran las competencias y que si la llevamos a la parte de la persona, del ser humano, son aquellas conductas observables que te ayudan a evaluar a una persona en su sitio de trabajo. También quiero hacer acotación que debemos recordar aquellos 3 elementos indispensables para la redacción de una competencia, que son la acción, que me significa qué hace, el contenido, con qué y con qué o qué, y la condición, que es el cómo. Dentro de la evaluación de competencias tenemos una metodología para la elaboración de instrumentos de evaluación, que consiste en elaborar una matriz funcional que nos permita que tenga consistencia y congruencia de todos los componentes de la norma de las competencias, donde nos permiten establecer indicadores y elementos relacionados con la información que nosotros queremos recopilar. Como pueden ver, yo me hice una interrogante. ¿Cómo diseñar un instrumento de evaluación por competencias para su aplicabilidad en la gerencia educativa? Allí pueden observar una matriz funcional que la traigo a cotación, es elaborada por los doctores Méndez y Cárdenas, donde ellos generaron una matriz muy completa donde podemos observar competencias y elementos para evaluar a un directivo. Ejemplo, tenemos como competencia identificación con los valores organizacionales. Y los elementos son los que nos van a permitir a nosotros después desarrollar qué tipo de indicador le vamos a evaluar a ese directivo. Aquí pueden ver el ejemplo. Me traje la primera fila, ¿verdad? De las competencias, identificación con valores organizacionales. El elemento, estimular al capital intelectual a capacitarse. ¿Cuál sería nuestro indicador? Incentiva la participación del personal en talleres, charlas de crecimiento profesional hacia el perfil profesiográfico. Entonces, según como el directivo lo haga, pues le vamos a marcar si lo hace siempre, casi siempre, algunas veces, raras veces o nunca. ¿Qué sucede con estos criterios? A estos criterios tenemos que darle una numeración, algo que al final nos permita realizar la sumatoria y saber de qué trata y cuánto puntaje arrojó la evaluación de ese directivo. Otro indicador podría ser: promueve a través de acciones el desarrollo de actividades de capacitación para reforzar la actuación personal y profesional en la institución. Entonces, según con la frecuencia que lo haga, nosotros marcaríamos cómo lo hace en ese momento el director. Continuamos. Dentro de esa misma competencia hay otro elemento que el doctor Méndez y el doctor Cárdenas tienen allí: propiciar el liderazgo participativo. Tenemos 3 indicadores. Un ejemplo de ello sería: estimula la participación del personal o talento humano en actividades que favorecen la misión de la institución. Otro indicador sería: ejerce la toma de decisiones oportuna y en consenso con el personal involucrado en la situación. Otra sería: promueve actividades donde la comunidad participa conjuntamente con el personal de la institución hacia los fines educativos. Entonces, con la frecuencia que el directivo lo haga, vamos marcando para al final hacer la sumatoria en este instrumento de evaluación. Vamos con otra competencia.
Identificación con los valores organizacionales. Recuerden que estamos evaluando al personal directivo. Nos traemos el elemento, administrar los bienes muebles de la organización. Un indicador podría ser, controla a través de procesos administrativos los bienes muebles e inmuebles existentes dentro de cada espacio. ¿Cómo lo hace? A través de actas, de registros, lleva un libro, tiene el registro computarizado. Entonces, con la frecuencia que lo haga, lo vamos a evaluar. Realiza anualmente el inventario de bienes, muebles e inmuebles de la institución y presenta los resultados como medida administrativa. Entonces, si lo hace, nosotros le vamos a marcar cómo lo hace. Tenemos otra competencia. Equipos de alto desempeño en función del desarrollo individual, colectivo y organizacional. Dentro de elementos tenemos mantener buenas relaciones de trabajo para un clima organizacional excelente. Tenemos observar que los elementos de integración de actividades para el logro de los objetivos administrativos y académicos. Establecer la interrelación de ideas para el logro de la calidad del proceso educativo. Adecuar los parámetros para identificarse con las funciones que realiza para el logro de los objetivos generales. Propiciar el intercambio de conocimientos para los correctivos necesarios o fomentar la delegación de funciones para el trabajo colectivo en el logro de las metas organizacionales. Fíjense que cuando ellos crean esa matriz funcional y a cada competencia le extraen 5 o 6 elementos, esos son los que nos ayudan a nosotros a crear después los indicadores para la evaluación. El ejemplo que tenemos en pantalla dice competencia, equipos de alto desempeño en función del desarrollo individual, colectivo y organizacional. Y nos vamos a tomar de allí el primer elemento, mantener buenas relaciones de trabajo para un clima organizacional excelente. Dentro de los 3 indicadores que están allí dice, aplica medidas preventivas para evitar conflictos en la institución, es decir, el directivo hace eso. Entonces, si lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Con qué frecuencia lo hace? Otro indicador sería, en las relaciones con su personal establece un clima de confianza y apoyo por su parte. Asume los conflictos organizacionales con ecuanimidad y naturalidad. Entonces, si el personal que estamos evaluando en ese momento lo hace, tenemos que ir marcando en cada criterio y según la consistencia con que lo haga. Otro ejemplo de esa misma competencia, pero tomamos el elemento establecer la interrelación de ideas para el logro de la calidad del proceso educativo. Entre los indicadores sería, lleva registro de las debilidades y fortalezas de los procesos administrativos y académicos, acepta la introducción de cambios en el trabajo escolar hacia la eficacia de la acción didáctica. Seguimos con los ejemplos. Vamos a tomar otra competencia. Interacción y gestión del capital intelectual de la organización. Como elemento tenemos incentivar al capital intelectual realzando los méritos y logros organizacionales. ¿Cómo quedarían los indicadores para evaluar ese elemento o esa competencia? Incentiva la eficiencia del personal concediendo méritos y recompensas. Otro indicador, informa por escrito o verbalmente al personal acerca de los logros alcanzados por ellos en la organización. Entonces, si lo hace, pues vamos marcando para al final tener la sumatoria. Otra competencia, interacción y gestión del capital intelectual de la organización. Como allí pueden observar, tenemos 6 elementos. Vamos a tomar el que dice, incentivar a través de actividades socio-recreativas al capital intelectual y talento humano. Entre los indicadores tenemos, promueve actividades de índole social donde fortalece los lazos de compañerismo y la visión de equipo en la organización. Otro indicador, planifica conjuntamente con el capital intelectual actividades deportivas y culturales donde fortalece la interrelación personal. Entonces, si lo hace, tenemos que marcar allí cómo lo hace. Tenemos otra competencia, evaluación y control de los procesos gestionarios de la educación. Como elemento, seleccionar procesos gerenciales acordes a las situaciones. ¿Cuál sería nuestro indicador?
Utiliza los medios adecuados dentro del accional administrativo para comunicar situaciones al capital intelectual. Es decir, si el directivo propicia este tipo de actividades y de procesos dentro de una institución educativa, y si lo hace, pues le vamos marcando, ¿verdad?, lo que le estamos evaluando. Tenemos otro ejemplo allí. Elemento, registrar y controlar las acciones del capital intelectual. Dentro de los indicadores sería, aplica instrumentos acordes con el monitoreo en el aula donde plasma las situaciones evidenciadas. Si lo hace, le vamos a registrar cómo lo hace. Supervisa las diferentes zonas de la institución para evidenciar el estado de la institución y el cumplimiento de las funciones del capital intelectual y talento humano. Entonces, si el directivo está acorde y conteste con este tipo de situaciones, nosotros le vamos a evaluar. Vuelvo y repito, esto es en el caso cuando somos supervisores o estamos en un área donde debemos evaluar al personal directivo. Estos ejemplos son para perfiles de directores. Tenemos otra competencia. Evaluación y control de los procesos gestionarios de la educación, pero nos vamos al elemento que nos atañe, correlacionar el impacto del PEI y del proyecto de aprendizaje en las metas organizacionales para el desarrollo humano e institucional. ¿Qué indicadores tomaremos allí? Informa oportunamente los alcances del PEI. Recuerde que este es un proyecto que se realiza al inicio de cada año escolar y que el directivo, dentro de sus funciones, está informar si todos los propósitos, objetivos que se plasmaron en ese PEI se logran dentro de la institución. Entonces, si lo hace, ¿con qué frecuencia lo hace? Otro indicador sería, evidencia constantemente acerca de la correlación del PEI con los proyectos desarrollados en la institución. Normalmente el personal, en este caso el directivo, debe estar pendiente de aquellos proyectos de aprendizaje que se desarrollan en aula tengan correlación con el PEI, porque se debe trabajar en las mismas líneas de los proyectos de aprendizaje. Cuando finaliza el instrumento, ¿verdad? Tenemos un total de puntaje de evaluación. Hacemos la sumatoria, ¿verdad? Y al culminar, si se considera otro aspecto que no esté incluido, pero que fortalezca en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, entonces nosotros lo vamos a tomar allí y lo vamos a plasmar dentro del instrumento. ¿Cuál es la orientación para el proceso de evaluación? Para obtener la sumatoria, asignamos a cada ítem una puntuación, lo que les dije al principio. Si lo vamos a hacer con la frecuencia de siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez o nunca, a cada uno le vamos a dar un número. Eso es lo que nos va a permitir al final tabular los resultados y saber el promedio obtenido por la persona que fue evaluada. Dentro de algunas categorías nosotros podíamos señalar el excelente, bueno, regular, deficiente, muy deficiente, pero cada uno de nosotros en el momento que crea un instrumento de evaluación le da la ponderación y que va a arrojar al final la tabulación y los resultados. Entonces no necesariamente hay una camisa de fuerza de que tengamos que colocar siempre la misma cantidad de intervalos en las escalas de estimación para el proceso evaluativo o las mismas categorías, porque eso sí ya es producción propia de quien cree en este momento los instrumentos de evaluación. Esos serían los ejemplos que tenemos para evaluar al personal directivo. Ahora bien, vamos a suponer que ahora nosotros somos los directivos y tenemos que evaluar es al personal docente. Entonces, para ellos también, y como ejemplo les voy a traer las mismas competencias, vamos a trabajar las mismas competencias vistas en el mapa funcional anterior, pero los elementos son totalmente distintos porque ahora vamos a evaluar es al docente que está en aula, que normalmente es el que más nos concierne dentro de esta temática. Pueden observar que tenemos las mismas competencias que le hicimos al personal directivo, pero en los elementos es donde vamos a discernir y los llevamos a lo que le podemos evaluar al docente de aula. Vamos con el primer ejemplo. Cuando vamos a desarrollar un instrumento de evaluación al personal docente, lo podemos hacer de esta manera. Primero, que tenga datos personales, el docente evaluado, su cédula, qué categoría tiene, su condición, años de servicio, fecha de ingreso a ese plantel, si es especialista, en qué área,
el año escolar, si es bachiller, si es TCU, si es profesional, licenciado, pedagogo, si tiene posgrado, si es estudiante y el año escolar donde lo vamos a evaluar. De segundo tomaríamos datos técnico-docentes. Estos son los relacionados a total de proyectos realizados durante el año escolar. Allí tendríamos que describir el nombre de los proyectos que realizó el docente durante el año escolar y algunas observaciones. Al final, si el docente ha participado en comisiones de trabajo dentro de la institución, también lo llevamos a cabo y también lo plasmamos allí, ¿verdad? Para tener como toda la información precisa y concisa de lo que hace cada docente dentro de la institución. Como les dije, nos vamos a traer la misma matriz funcional, pero con diferentes elementos. Y ahora sí vamos a evaluar es al docente de aula, al que tengo en primero, segundo, tercero o en educación inicial, pero es el que tiene relación con los representantes, con la comunidad y con los estudiantes. Entonces, fíjense cómo los indicadores nos cambian según a quien vayamos a evaluar. La competencia sigue siendo la misma, identificación con los valores organizacionales, pero me van a cambiar los elementos y por ende me cambian los indicadores. El elemento sería estimular a la familia y comunidad en los proyectos educativos a través del liderazgo participativo. Fíjense en los indicadores. Tenemos, promueve actividades y acciones donde participan los padres y representantes en la planificación. Es decir, el docente para poder crear y desarrollar un proyecto de aprendizaje no solamente toma en cuenta las decisiones de los niños en el aula, sino que también hace partícipe a los padres y representantes en esta selección. Si lo hace, ¿con qué frecuencia lo hace? Otro indicador sería, motiva al representante a participar en las actividades de la institución para fortalecer los lazos escuela-comunidad. Recuerde que siempre el docente está llamado a crear esa correlación, a que siempre el participante, el representante, vaya a la institución educativa y sea partícipe de todos los actos que se celebren allí y más de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus representados. Entonces, si el docente lo hace, ¿con qué frecuencia lo hace? Y vamos marcando con una X cuántas veces lo hace. Tenemos otra competencia, la misma que le hicimos al director, pero en los elementos y los indicadores diferentes y adaptados para evaluar al personal docente. Entonces sería liderar la socialización para las relaciones interpersonales en el trabajo, para un clima organizacional excelente. ¿Cómo lo evaluamos? Muestra una actitud favorable para el establecimiento del clima del trabajo armónico y de aceptación mutua. Es decir, el docente está abierto a ese tipo de situaciones, entonces con la frecuencia que lo haga lo vamos a plasmar. Demuestra una actitud de colaboración y compañerismo en la solución de problemas presentados dentro de la organización. Entonces, cuando estamos evaluando al docente, fíjense que hay cosas como tan personales e interpersonales como la actitud que es nata del ser humano, ¿verdad? Que a veces no logramos ver así de manera presente, pero que con el transitar del tiempo nosotros podemos redactar este tipo de indicador. Demuestra una actitud de colaboración y compañerismo en la solución de problemas presentados dentro de la institución. Es decir, si el docente siempre está presto a esto, entonces le marcamos allí con la frecuencia que el docente lo hace. Otra competencia, interacción y gestión del capital intelectual de la organización. Entonces, el elemento sería mantener una adecuada comunicación con los compañeros de trabajo. Dentro de los indicadores, participa en actividades grupales con otros docentes para el mejoramiento en el accionar educativo. Es decir, siempre está presto a colaborar y a trabajar en equipo con el fin de mejorar el accionar de la institución educativa. Otro indicador tendríamos, demuestra disposición cuando se le plantea una situación de índole personal u organizacional por parte de los directivos. Entonces, según como lo haga el docente, nosotros le vamos a plasmar con qué frecuencia lo hace. Tenemos otra competencia por aquí, la de evaluación y control de procesos gestionarios en la educación. El elemento para el personal docente sería seleccionar procesos evaluativos y de control bajo los nuevos enfoques de evaluación educativa.
¿qué indicador plasmaríamos allí? Cada vez que culmina un proceso de aprendizaje, convoca reunión de padres y representantes para la evaluación de los logros alcanzados por los niños y niñas. Es decir, ¿realmente el docente actualmente cumple este tipo de procesos o simplemente terminamos el proceso de aprendizaje, evaluamos y lo único que hacemos partícipe al representante es cuando le entregamos el informe de cada lapso? Entonces, si el docente lo hace, si realmente hace este tipo de actividad con el representante, pues nosotros le vamos a marcar cuándo lo hace y con qué frecuencia lo hace. Utiliza instrumentos de registro de evaluación de fácil interpretación basado en los enfoques cualitativos del estudiante. Recordemos que aparte nosotros de planificar, nosotros evaluamos, pero al personal docente se nos hace más fácil, más cotidiano el planificar y lo plasmamos, pero a veces nos cuesta y se nos dificulta plasmar la evaluación. Entonces, realmente nosotros cada vez que plasmamos una clase participativa, que desarrollamos un proyecto de aprendizaje, el docente también plasma y deja allí los instrumentos y el registro de evaluación con el que va a evaluar a los niños. En el caso de primaria, recuerden que son registros cualitativos, cada niño es diferente. El docente hace cada vez que evalúa un registro individual de cada estudiante. Entonces, si el docente lo hace, automáticamente el directivo mide con qué frecuencia este docente cumple con esos requerimientos. Vamos con la última competencia, evaluación y control de los procesos gestionarios, pero vamos a relacionarlos con el día a día de las instituciones, con el PEI y los proyectos de aprendizaje. El indicador sería, promueve actividades en el aula donde involucra a los estudiantes y padres y representantes relacionados con el PEI y la institución. Recuerde que el PEI es aquel proyecto donde involucramos familia, escuela, comunidad, pero que muchas veces es desarrollado de manera administrativa en las instituciones y no tiene este alcance con los representantes de la institución. Entonces, aquí lo que se le evaluaría al docente es si promueve ese tipo de actividades para que el representante conozca las actividades que se enfocaron en el PEI para el desarrollo del año escolar. Y al final le haríamos un total de puntaje de evaluación, ¿verdad? Que es el que nos va a permitir cómo se formó y qué fue lo que le faltó hacer ese docente. Y bueno, nosotros le haríamos como directivos recomendaciones, sugerencias para que puedan mejorar aquellos aspectos donde se hayan visto debilidades. Yo quisiera decirles que en la presentación de la unidad 2, la que ustedes presentaron, estuvo muy buena, la parte conceptual muy nutrida, quiero felicitarles por eso. Pero sí quería traerles a acotación este tipo de ejemplos porque sea donde estemos nosotros enfocados, sea que ustedes sean docentes de aula y tengan que evaluar a los niños, sea que sean directivos y deban evaluar a los docentes o sean supervisores y deben evaluar a directivos, entonces siempre es bueno nosotros tener a la mano un ejemplo que nos permita desarrollar nuestros trabajos donde estamos cada uno de nosotros. Recuerda que siempre que hacemos una evaluación de competencias, sea en el orden donde lo hagamos, siempre es para mejorar, siempre va a ser para vislumbrar qué debilidades existen, ¿verdad? Para poderlas fortalecer. Ahora tengo conmigo a Silvia Galaviz y quisiera preguntarle, la felicito por estar en línea, si tiene alguna pregunta, alguna acotación, estoy atenta a sus preguntas. Profe Silvia, ¿alguna pregunta hasta el Gracias, profe. momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieras preguntar? No, pues realmente estoy así como porque sí le entendí lo de los elementos, los indicadores y eso. Pero ayer, por ejemplo, entregan de la tercera actividad, perdón, pero yo te lo hice fue como en forma de diapositiva. Y ahorita que estabas explicando esto, creo que son también como videos. No, lo puedes plasmar. Realmente lo que me interesa allí es el mapa, ¿verdad?
Si lo hiciste como una diapositiva, no hay ningún problema porque quiero que ustedes plasmaran y conceptualizaran de lo que trata la unidad. Ok, está bien. Bueno, pues sí, pues lo de hoy, no, realmente, pues sí, aunque llegué tarde, pero sí más o menos me ubico qué es lo que allí quieres. Y de hecho también quieres como ejemplo, ¿sí? Ejemplo en la parte de... Bueno, yo incluso les voy a montar en el aula virtual unos ejemplos hacia lo que es el aprendizaje de aula, porque pues no sé en qué campo se desarrollan cada uno de ustedes, pero sí les voy a dejar allí en el aula virtual para que cada uno tenga como un ejemplo de los diferentes tipos de evaluación de competencias y en cada estatus que lo elaboramos. Entonces espero pues que les sirva, que lo puedan tener allí de apoyo. Ok, bueno, está bien, no hay ningún problema, profe. Esperaremos a que los monten en la forma y de ahí pues nos guiaremos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Incluso sobre el subir las actividades al aula, profesora Silvia, si de repente se les llega a ir la electricidad, si no pueden subirla en el laxo que está activa el aula, háganmelo saber vía WhatsApp y yo automáticamente les voy a activar por un día más, les doy un laxo más porque pues debemos entender que a veces tenemos electricidad, no tenemos internet, entonces a veces es difícil también como cumplir tan exacto con la fecha. Entonces, cualquier cosa, espero que me avisen, estoy a la orden, cualquier duda, no duden en preguntarme por WhatsApp, un audio, estoy presta a cualquier pregunta, cualquier observación que tengan, duda. Entonces, la invito a eso, a que me escriban más seguido. Está bien, yo de hecho te he escrito cualquier duda, pues sí te he escrito por WhatsApp, pues, sí me has respondido muy agradecido. Entonces cualquier cosa pues la estaremos molestando. Ok, mi profe Silvia, un abrazo enorme, gracias por conectarse, espero que la próxima y futuros encuentros estén todos allí conmigo, un abrazo enorme y bueno, éxitos.